amigos, gracias por sintonizar una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad. Quiero iniciar este programa mandando un saludo a los nuevos coordinadores departamentales de Jóvenes por la Libertad que se han sumado a este esfuerzo para hacer un cambio en este país, un cambio que necesitamos todos los nicaragüenses y por supuesto un relevo generacional. Tenemos muchas noticias que comentarles en esta semana y para ello ya se encuentra conmigo Eduardo Román. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Tamara, y amigos televidentes por una nueva sintonía de su programa Jóvenes en Libertad. Y para iniciar hablando de las noticias relevantes de esta semana, podemos comenzar con el rampante incremento de los femicidios que se van dando en el país, que ya va por la elevada cifra de 6 personas muertas, 6 mujeres muertas, y que sin duda tienen indignada a la población nicaragüense en general. Podemos ver cómo en Chinandega el asesinato de esta chichigalpina causó una gran indignación en la población de Chinandega, que se desbordó a las calles para acompañar en el funeral de esta muchacha y que sin duda a todos nos indigna. Y desde este espacio también hacemos una llamada fuerte de protesta para que el gobierno a través de la policía realmente defienda a la población de los verdaderos delincuentes y no de la ciudadanía que se expresa cívicamente. No podemos obviar la gran responsabilidad que tiene el gobierno central en este tema, porque recordemos que en meses anteriores ha habido una excarcelación de presos comunes, donde ha provocado que la inseguridad ciudadana aumente. O sea, no solo somos las mujeres las vulnerables, sí, tal vez por nuestra condición, pues de, no quiero decirlo, el sexo más débil, pero sí estamos un poco más desprotegidas, pero también todos los ciudadanos estamos abiertos a cualquier abuso que puedan cometer este tipo de personas. Y obviamente eso no ha ayudado a que el régimen abone para una mejora en su percepción. Recientemente en una encuesta de Exit Gallup reveló que el 51% de los nicaragüenses comentó de que no ve al régimen de Daniel Ortega muy poco probable que pueda mejorar esta crisis sociopolítica que nos atañe desde el 18 de abril, Eduardo. Claro, y calificaron como muy poco probable que sea este gobierno el que nos saque de esta crisis económica que fue percibida por la población como uno de los mayores problemas que está afectando al hogar nicaragüense como tal, y que un 37% en relación al 50% que dijo que no es esperanza en este gobierno apenas se mostró conforme o como que confía en este gobierno. Pero ciertamente los resultados de esta encuesta evidencian que la crisis política es percibida por la población como el principal problema que está asfixiando a la población y que consecuentemente lo lleva a la crisis económica, que también está afectando el bolsillo de las familias nicaragüenses, y una cosa lleva a la otra. Y por ello es importante que alcancemos acuerdos, alcancemos una solución a esta crisis que nos atañe. No podemos solo dejarle la responsabilidad al gobierno, también nosotros tenemos que ponernos en nuestro papel. Y para ello tenemos que formar una unidad opositora fuerte, capaz de hacerle frente a este régimen. Por ello, el Partido Ciudadanos por la Libertad dio pasos certeros con una reciente reunión que tuvo con el movimiento campesino, que tuvo como objetivo tener un acercamiento para encontrar puntos en común. Porque eso, o sea, probablemente no todos estemos de acuerdo con todo nuestro planteamiento, pero sí todos tenemos puntos en común, que eso ayudará a fortalecernos para poder golpear la mesa. Y ciertamente que parte de la fortaleza de estos dos grupos es que cuentan con una organización sólida a nivel nacional, y esto es lo que los viene a tener estos puntos en común, como decís vos, que esta plática no viene más que ser a intercambiar opiniones para ver cómo confirmar esta coalición, en la cual mediante un marco democrático pueda ser realmente incluyente y que cada organización, dependiendo del peso que tenga esta, pueda tener una representación en esta gran coalición que se viene gestando. Así es, nosotros siempre hemos mencionado en reiteradas ocasiones que este partido es de puertas abiertas, donde todos pueden opinar, todos pueden ser escuchados para encontrar una solución a esta crisis, Eduardo. Lamentablemente, la crisis no solo nos atañe en Managua, también en otras regiones. Tuvimos la triste noticia de la invasión que tuvo en territorio Mayagna por 80 colonos, sí, donde asesinaron a 6 personas. Desde este espacio deploramos ese actuar y creemos de que el gobierno tiene la seria responsabilidad en este sentido. Ahorita hay un montón de personas desaparecidas y no está claro cómo está la situación ahí en el lugar. Claro, y muchos ven como consecuencia esto de que tantos paramilitares o tanta gente ande armada, y pues esto podría ser una clara consecuencia
de lo que nos puede llevar que mucha gente ande armada irresponsablemente y que sea fuera de la ley. Y para finalizar un poco los comentarios, Eduardo, no me gustaría que hubiéramos la venida de la imagen de la Virgen de Fátima procediente de Portugal. Sabemos que la imagen va a estar 1 año y medio con nosotros peregrinando por la paz, que definitivamente representa una visita especial de Dios. Claro, y le instamos a todo el pueblo católico y creyente a que eleven sus oraciones, que nunca estarán de más, y que, como dicen, por María vendrá la paz, y que eleven sus oraciones, estimados amigos católicos y creyentes, que sin duda que abonará para que se mejore la crisis que estamos atravesando. Así es, Eduardo. Quédese con nosotros para escuchar un poco más de este programa Jóvenes en Libertad. Y aunque no es el momento de candidatura, los Ciudadanos por la Libertad asumimos desde ya el compromiso de no postular a ningún miembro del partido para candidato presidencial. Y nos comprometemos a trabajar en alianza con todos los sectores para elegir a quien sin duda alguna logrará la derrota del Frente Sandinista. Gracias por continuar con nosotros, y para nuestro segmento de entrevista del día de hoy nos acompaña Reinaldo Huete, quien es un joven ribense que forma parte del equipo de coordinadores departamentales de Rivas. Gracias, Reinaldo, por acompañarnos el día de hoy. Para introducirte un poco, Reinaldo es un joven abogado de 25 años que se ha involucrado con Ciudadanos por la Libertad desde 2017, que fue el nacimiento de este partido y fueron tus primeras elecciones. Participaste como fiscal. Sí. A ver si nos comentás un poco acerca de tu experiencia y de qué te motivó a acercarte a Ciudadanos por la Libertad. Sí, verdad. En el 2017 yo participé como fiscal auditor en estas elecciones municipales, donde corrió en el municipio para alcalde, ¿verdad? En el municipio de Rivas, el profesor Josué Vázquez. Él se encuentra exiliado en Costa Rica. Bueno, a ver si le comentás al público también, ¿qué te motivó a acercarte a Ciudadanos por la Libertad? Sí, podemos decir que actualmente vivimos en tiempos de dictadura, y los jóvenes, ¿verdad?, tenemos que involucrarnos más para alcanzar la democracia y las libertades que tanto, ¿verdad?, todo el pueblo necesita. Y ciertamente, Reinaldo, las demandas de los jóvenes hoy son fuertes y claras, exigen un respeto irrestricto a los derechos humanos y un desarrollo económico sostenible, que en buena medida pase por la educación de calidad. ¿Cuáles son las exigencias que has considerado vos que la juventud ribense ha podido plantear en las diversas protestas que se han dado? Sí, la juventud en general, ¿verdad?, no solamente de Rivas, lo que busca son oportunidades, que se les respete sus derechos, sus libertades, y participación, que se les tome en cuenta, ¿verdad?, tanto en el partido. Lo bueno de este partido es que le ha dado bastantes oportunidades a la juventud. Aquí te ves vos, pues yo, ¿verdad?, y igual otros jóvenes a nivel nacional se les está dando mucha participación en Ciudadanos por la Libertad. Y ahora, de cara a la defensa del voto, vos que participaste como fiscal en 2017, ¿por qué crees que es importante que la ciudadanía se prepare para una defensa masiva del voto? ¿Y qué mensaje le mandaría para que se involucren de cara a las próximas elecciones a defender el voto con uñas y dientes, como dicen? La única manera para poder, ¿verdad?, sacar a este dictador que está en el gobierno es por medio de elecciones, ¿verdad? Y sí, todas las personas, jóvenes, todo tipo de personas, agremiados, estudiantes, maestros, tienen que meterse, ¿verdad?, de lleno en lo que son las elecciones para poder defender su voto, que es muy importante, la única manera, ¿verdad?, en que podemos salir de esta situación en la que estamos. Claro, y por la vía pacífica que tanto anhelamos los nicaragüenses y siga. Así es. Tal vez nos comentás cómo te acercaste vos a Ciudadanos por la Libertad, o cómo supiste que estaba la vacante para apoyar al partido como fiscal, para que los demás jóvenes tal vez se animen, o la ciudadanía en general, a acercarse a algún partido o a prepararse, capacitarse como... Sí, bueno, ahí, ¿verdad?, el presidente que estaba en ese momento, don Manuel Lozano, ¿verdad?, él, pues, una persona bastante activa allá en Rivas. Él, pues, tiene bastante
aceptación, liderazgo. Y sí, él buscó, ¿verdad? Me buscó a mí y pues así le participamos. Bueno, y tal vez qué mensaje le mandarías vos a tus amigos y a los jóvenes ribenses en general para que se acerquen a Ciudadanos por la Libertad o a cualquier otra organización política, pero que se involucren activamente en política, ya que de cara a la situación que estamos viviendo, esta es la manera ideal de poder derrocar a la dictadura. Es sencillo para los jóvenes, ¿verdad? Que me están viendo en Riva, yo sé que me están viendo ahí, Marwell, Jan, ¿verdad? Y todos los jóvenes del país que participen en la política, que no tengan ese temor, que no digan, ¿verdad?, que la política solo es para viejos o ya, ¿verdad?, los políticos son aquí, que lo otro, eso es lo que se escucha siempre. Que participen porque el futuro del país es de nosotros, de los jóvenes. Exactamente, y antes que quejarse de la oscuridad es mejor encender la vela, como dicen. Y así mismo es. Antes que quejarse de que los políticos siempre hacen lo mismo, pues que los jóvenes se involucren en la política y hagan diferencia, aprendan de los políticos mayores que vienen haciendo las cosas diferentes y se preparen, se formen. Que nos empoderemos los jóvenes y que no nos quedemos ahí solo de espectadores. Exactamente. Bueno, y tal vez ya para ir cerrando un poco la entrevista, ya les has dado tus mensajes, me has mandado saludos, algún saludo que querrás mandar especialmente a tus amigos de Rivas, a los coordinadores departamentales. Saludos, ¿verdad?, a don José Ángel Granado, al doctor Luis Mejía, a todos, ¿verdad?, los jóvenes allá de Rivas, y que pues sigamos siempre, ¿verdad?, buscando cómo los jóvenes, ¿verdad?, se empoderen y participen, ¿verdad?, en la política. Y bueno, con lo último, ¿verdad?, que cierro, que no sean espectadores, que los jóvenes, ¿verdad?, que me escuchan en todo el país, que no sean espectadores, que participen a pesar de las críticas, aunque les digan que no es malo criticar, que participen, porque si nos quedamos solamente ahí esperando que otros decidan, pues no vamos a llegar a ningún. Sí, por eso estamos como estamos. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, por habernos acompañado el día de hoy. Y estas han sido las apreciaciones de un joven ribense que, como muchos otros jóvenes nicaragüenses, están metidos de lleno en la política y tienen clarísimo que este es el medio ideal para derrocar a la dictadura por un medio cívico y pacífico de cara a las futuras elecciones. Quédese con nosotros para el siguiente segmento del programa. Y aunque no es el momento de candidatura, los Ciudadanos por la Libertad asumimos desde ya el compromiso de no postular a ningún miembro del partido para candidato presidencial. Y nos comprometemos a trabajar en alianza con todos los sectores para elegir a quien sin duda alguna logrará la derrota del Frente Sandinista. Gracias, jóvenes, por permitirme este espacio y presentar su segmento Ciudadanos en Acción. Les saluda Néstor Telles. Iniciamos en Managua, donde miembros de esta organización política participaron de la presentación del libro del exministro de Educación Humberto Belli, denominado Buscando la Tierra Prometida, donde efectivos de la policía, luego de concluir este evento académico, agredieron a miembros de esta organización política. Dirigentes nacionales y miembros del partido opositor Ciudadanos por la Libertad participaron de la presentación del libro Buscando la Tierra Prometida, escrito por el exministro de Educación Humberto Belli, quien plantea en su obra que la historia es la memoria de los pueblos y sirve para no cometer los errores del pasado. Sí, ese es el reto que plantea en el libro, es el de encontrar la tierra prometida, que no es una utopía, sino una nación donde podamos vivir en paz, en tranquilidad, cambiando nuestros gobiernos a través del voto, sin sobresaltos, sin guerra y con prosperidad. Eso lo hemos tenido solamente en lapsos muy limitados de nuestra historia. La presidenta nacional de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, agradeció al exministro de Educación por haber aceptado la invitación de presentar el libro para conocer la historia del país desde la llegada de los españoles hasta los sucesos de abril del 2018. El doctor Belli, además de ser un estudioso de la sociología y un académico destacado, es ante todo un enamorado de la libertad, un libertario, como él mismo se define. Por eso su libro es ante todo un llamado a liberarnos,
mediante el conocimiento y el pensamiento crítico de los mitos históricos, de los prejuicios, de las medias verdades y las medias mentiras, que nos han llevado a repetir más de una vez el ciclo de dictaduras y revoluciones que solo dejan dolor y pobreza. Los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad reconocen la importancia de conocer la historia para no caer en los errores del caudillismo y las dictaduras. Como jóvenes es importantísimo saber lo que ha pasado para no volver a repetirlo, como la famosa frase. Que hay un ciclo al menos de 40 años donde se repite desgraciadamente la historia de nuestro país. El título es muy acertado, La Tierra Prometida, básicamente por eso. Es importante conocer la historia, queremos, ¿verdad? Como jóvenes, como ciudadanos, personas conocedoras, que no se vuelva a repetir de ninguna manera. La policía mantuvo asediado el hotel donde se realizaba este acto y fueron agredidos miembros de Ciudadanos por la Libertad cuando decidieron alzar sus voces por la libertad de Nicaragua y los presos políticos. Y uno de los sectores más representativos de este país, como es el movimiento campesino, sostuvo un encuentro con los miembros del Comité Ejecutivo del Partido Ciudadanos por la Libertad. Como un sincero y franco encuentro, fue catalogado la reunión que sostuvieron los miembros del partido opositor Ciudadanos por la Libertad con los dirigentes del movimiento campesino que encabeza el excarcelado político Medardo Mairena. Entre los temas de conversación fue la demanda del pueblo demócrata de lograr la unificación de las fuerzas opositoras para enfrentar en futuras elecciones al régimen Ortega Murillo. Yo creo que nosotros pudimos escuchar de viva voz de Medardo principalmente todos los planteamientos que ellos hacen sobre sus ideas de cómo debería de ser el funcionamiento de una gran alianza o de una coalición. La dirigencia de Ciudadanos por la Libertad señaló que gran parte de sus miembros de la zona norte de Nicaragua son familias campesinas, por lo cual existe un gran acercamiento con este sector que inició su lucha hace varios años con la derogación de la ley canalera. En este encuentro participaron los alcaldes de los municipios de Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí y El Almendro, quienes resultaron electos en el 2017 bajo la casilla 15 del Partido Ciudadanos por la Libertad. Y en este proceso de fortalecimiento de las estructuras del Partido Ciudadanos por la Libertad, los diferentes municipios están trabajando en el fortalecimiento de su ruta, es decir, el ejército de fiscales que tendrá a cargo la defensa del voto en las próximas elecciones nacionales. Una de las metas que se planteó el partido opositor Ciudadanos por la Libertad para este 2020 es la conformación del tendido electoral en la defensa del voto democrático. Este proceso ya se realizó en varios distritos de Managua. Estas no es que no las tengamos formadas, sino que año con año tenemos que dar un seguimiento, ese pastoreo, esa revisión. Entonces estamos en eso en Managua. El proceso de fortalecimiento de las juntas directivas territoriales también llegó al departamento de Nueva Segovia, donde los líderes del municipio de Quilalí se aseguraron que sus cuadros de la defensa del voto estén listos ante un eventual adelanto de elecciones con previa reforma al sistema electoral. Mazatepe y Masaya también son otros municipios que trabajan en el proceso de defensa del voto con la actualización de sus juntas directivas territoriales. La orientación de nuestra convención que se hizo el 5 de junio, Mazatepe desde ese momento completó sus 8 rutas territoriales que tenemos. Hoy estamos, al tener completo eso, ahora estamos trabajando en lo que es el tendido electoral. Estelí, Matagalpa, Jinotega, Carazo y Granada son departamentos que ya iniciaron el proceso de actualización de sus directivas territoriales, quienes se encargarán de fiscalizar el voto en los centros de votación. Gracias amigos, y estuvo con ustedes Néstor Telles, y será la próxima edición que estaremos con ustedes en su segmento Ciudadanos en Acción. Gracias Néstor por ese reporte. Los ciudadanos nicaragüenses no han dejado pasar una oportunidad para expresarse en los pocos espacios posibles.
El día de hoy nos acompaña la doctora Jessica López. Ella es abogada y notaria pública y pertenece a la pastoral familiar de la diócesis de Managua. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Recientemente usted escribió un artículo muy interesante titulado La escalera del poder, donde plantea que las organizaciones de la sociedad civil no son partidarias para acceder al poder, sino que tienen que ser los partidos políticos. ¿A qué se debe el planteamiento que realizó? Uno, soy docente, gracias por invitarme al programa. Al ser docente uno procura en sus artículos transmitir el conocimiento y sobre todo en esta época del derecho. Eso fue el motivo número uno. Y dos, porque existe una confusión en la población de que las organizaciones de la sociedad civil, conocidas como ONG, pueden conglomerarse para acceder al poder. Eso es incorrecto desde el punto de vista constitucional, está planteado en el artículo. Para eso existen otras organizaciones como los partidos políticos, que su fin principal es el acceso al poder. El fin de las organizaciones es lo social. Y para eso tenemos una cantidad de organizaciones que se dedican a otros temas, por ejemplo, el medio ambiente, los temas de derecho a la mujer, los temas de derecho a la niñez, pero ellas están para ese fin, no están para un fin partidario, que es muy distinto. Entonces era un poco ese espíritu, el artículo, un poco, enseñarle a la población y encauzarla que para poder acceder al poder, los partidos políticos son indispensables. Hablar aquí, en este país, de decir, vamos a desechar a todos los partidos, zancudo, porque hasta eso, ¿verdad? Tenemos que ser más educados, empezando por nuestro vocabulario, hacia cómo nos referimos a los partidos. Que no han dado la talla en algunas cosas, sí, pero primero es el respeto, Tamara. Entonces, esos zancudos que ellos hablan, pues han sido partidos que históricamente han estado, y para eso son un puente para acceder al poder. ¿Y cree que las caras que están en estas organizaciones han influido para, de cierta manera, satanizar a los partidos políticos y apropiarse de estos espacios políticos para acceder al poder? Al revés, creo yo que han utilizado sus organizaciones como trampolín para acceder al poder. Y eso, éticamente, no es correcto. Si mi personería jurídica fue planteada para un fin específico, y si nos vamos a registrar y a leer las constituciones de esas organizaciones, te vas a dar cuenta que en ningún momento, perdón, el acceso político no está dentro de su estatuto. Entonces, al revés, utilizan ese liderazgo de ONG para plantearse como posibles líderes de la oposición. Y aquí voy a ser enfática. Aquí toditos hemos dado la cara. El pueblo ha dado la cara. Ancianos, personas discapacitadas, niños, jóvenes, gente que no está organizada ha dado la cara, Tamara. Entonces no podemos decir que estos líderes son los líderes de la oposición. El líder es todo el pueblo, porque fue una manifestación autoconvocada. Precisamente es eso realmente, más bien utilizan la ONG, ese liderazgo que tiene años de estar en esas organizaciones, ahora lo trasladan al ámbito partidario. Pero yo pregunto, hay partidos que ahí están, ¿por qué no se lanzan bajo esa plataforma? Así es. No es delito pertenecer a un partido, es más, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional definitivamente organizarse. Y una de las cosas que más me gustó de su planteamiento es que usted como ciudadana nicaragüense, como profesional del derecho, como madre, me imagino, da su punto de vista sin tener ningún compromiso con alguna organización, como un ciudadano cualquiera, porque sí, realmente eso es lo que necesitamos, que la gente se exprese. Y tomando en cuenta su artículo, la presidenta de Ciudadanos por la Libertad hizo un llamado a estas organizaciones que plantearan su programa, su ideología y ¿usted cree que es correcto esta demanda que hizo esta organización política a esa? Mira, el nicaragüense ahorita lo que más necesita es claridad, precisión en la información. Y eso es lo que necesitamos. Yo necesito saber si
sos de tendencia liberal, si sos de tendencia conservadora, si sos de tendencia sandinista. Claro, porque de cierta manera va a ir un programa. Va a ir un programa bajo una ideología, y las ideologías no son malas, es la forma en que la aplicás. No sé si me explico, es decir, hay principios humanos, principios universales que se aplican en los partidos políticos, pero el hecho está en que tenés que definir qué sos, porque sería traidor venir a decir soy democrático, como sucedió en el 2008 cuando accedió al poder Daniel Ortega. Él dijo que pidió perdón inclusive y que iba a hacer las cosas bien, y luego se transformó en lo que siempre ha sido. Entonces eso Nicaragua ya no lo quiere ser, y necesito saber con claridad, el ciudadano de a pie necesita saber de dónde sos y qué sos para poder inclinarme a tu partido o no. Así es, porque al final una propuesta de nación que se venderá a la población tiene que ir relacionado a los principios que atañen a esa organización. Así es. En un párrafo de su artículo menciona que debemos aprender a ejercer los principios democráticos con ética. Y hay un clamor general de la población en torno a la unidad. Sin embargo, hay organizaciones que son antagónicas y choca un poco con este tema de la unidad por los mismos principios ideológicos que estábamos hablando. ¿Cómo mira usted una unidad con estas organizaciones? Es una pregunta difícil de contestar porque va a ser en parte tu conciencia la que va a dictaminar hacia dónde te vas a inclinar. Sin embargo, es posible siempre y cuando las partes pongan las cartas sobre la mesa. Es decir, aquí hay que ya empezar a hablar de temas que a los nicaragüenses le es fundamental. Te voy a poner el primer tema, el aborto. ¿Qué organización o qué partido político va a apoyar el aborto? Ese es un primer tema. Entonces, todas esas definiciones como plan estratégico de estos movimientos deben ser definidas. Y si eso es compatible o se comprometen a eso, creo que es factible la unidad. Y hay que tomar en cuenta ahorita lo que está sucediendo en Bolivia. Ahorita la presidenta interina, Yanin, ha dicho pues de que sí va a correr en las elecciones, y ahorita, según las encuestas, el partido de Evo es el que está liderando debido a una fractura de la oposición, y creo que deberíamos tomar en cuenta esa experiencia que primero nos emocionamos al que el pueblo de Bolivia pudo sacar al dictador Evo, pero está corriendo tal vez por la senda no la más correcta, no quiero decir la equivocada, pero tal vez no es la más idónea. ¿Cómo cree que deberíamos reflejarnos los nicaragüenses en eso? Buen punto. Nosotros debemos de aprender de los errores de otros países. Y parece que no seguimos aprendiendo porque el nicaragüense es muy sentimentalista y poco objetivo. Tenemos que ser más objetivos, ¿verdad? Para nosotros tomar decisiones a nivel interno. Nuestro fuero interno es el que va a decidir. Esa actitud, o más bien esa, creo yo, desatinada decisión, para mí, ¿verdad? Mi criterio, debe ser considerada aquí. Aquí nosotros tenemos que luchar por una unidad con cartas claras. Venir a decir aquí que la solución, esa es mi opinión personal, un partido nuevo es lo que el Frente Sandinista está buscando. ¿Por qué? Porque no vas a tener chance para armar un partido en un año, ni organizarlo. Porque la sociedad nicaragüense todavía no está cohesionada. ¿Ya? Esa es mi percepción de la realidad como ciudadano, sin pertenecer a ningún partido. Entonces creo que aquí tenemos que trabajar en serio, más que ir a los territorios ahorita, creo yo, es definir nuestro plan estratégico como oposición y cómo unificar ese plan estratégico entre todos. ¿Y qué percepción tiene del Partido Ciudadanos por la Libertad? Fíjate que una de las cosas es que me parece excelente. Qué bien, doctora. Y esas palabras nos animan para mejorar, porque no podemos ser perfectos. A mí me gusta Ciudadanos por la Libertad
históricamente no ha habido ningún partido en la historia política de este país que diga que no va a poner candidatos. Eso se requiere muchísima valentía y muchísimo coraje de las directivas de este partido para decir eso, porque lo que más queremos es acceder al poder, la mayoría. Entonces eso es un acto para mí muy importante y por eso me he dado seguimiento al partido, he dado seguimiento a las propuestas de reforma y me parece muy interesante. Gracias, doctora. Me gustaría cerrar con usted para que le enviara un mensaje a la juventud nicaragüense en cómo debería organizarse en estos espacios políticos, porque a diario vemos comentarios de que solo los mismos, que ven las mismas personas que han visto durante años, pero no se han estado organizando en estos espacios para demandar estos espacios. ¿Qué consejo le daría a estos jóvenes? Uno, que se animen a participar en cualquier espacio, ¿verdad? Es decir, si están interesados en el cambio democrático, la mejor vía obviamente es el partido político, ¿verdad? Porque si vamos a cambiar un sistema, un partido, obviamente es eso. Y segundo, leer. Ese es mi consejo. Lean, instrúyense, para que no cualquiera les venga a decir tal y tal cosa y ya lo acepten como un puré. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Y recuerden, jóvenes, que este espacio está abierto para ustedes, para que puedan organizarse y conocer un poquito más de la propuesta del Partido Ciudadanos por la Libertad. Continuamos con más. La libertad es un derecho humano y atributo principal de la democracia. Unámonos a la campaña por una Navidad sin presos políticos. Construyamos juntos el país que queremos, Partidos Ciudadanos por la Libertad. Gracias por continuar en su sintonía de su programa Jóvenes en Libertad. Las últimas 2 semanas la alcaldía de Managua ha sido foco de noticias, desde la excesiva partida presupuestaria al combustible para el vicealcalde Enrique Armas hasta el cobro excesivo de impuestos. Para hablar de este y otros temas ya se encuentra conmigo Celín Figueroa, concejal opositor del Partido Ciudadanos por la Libertad y una de las voces más críticas de la administración de la municipalidad. Gracias, Celín, por estar con nosotros. Me gustaría que iniciáramos, Celín, nos comentes un poco a manera general cómo cerró el 2019 el presupuesto y cuánto está proyectado para este 2020. Gracias por la invitación. Por ejemplo, nosotros cerramos la ejecución del 2019 en 3.900 millones de Córdoba. Esto cayó en relación al año 2018 que cerró con 4.500 millones. Pero lo sorprendente es que se aprobó un presupuesto para 2020 de 7.300 millones, casi que lo duplican. Y yo en una entrevista decía que era un presupuesto fantasioso, porque más bien venimos en caída, venimos en picada, la economía no está respondiendo dada la crisis sociopolítica que está viviendo la capital y el país entero. Entonces, dado eso, es que esta administración propuso un presupuesto de 7.300 millones de Córdoba para dar la apariencia de que estamos normal, dar la apariencia de que el país va por buen rumbo. Sin embargo, pues yo tengo 2 hipótesis en cuanto a este presupuesto nunca antes visto, ¿verdad? Como te digo, a lo mucho hemos llegado a 5.000 millones en la alcaldía, en otras administraciones, en tiempos de auge o en tiempos de la vaca gorda, ¿verdad? Ahora, con estos 7.300 millones, considero que posiblemente hayan o recortes en el transcurso del año, como lo hemos hecho en los 2 años anteriores, para irlo ajustando, o posiblemente venga una alza o una reforma al plan de arbitrio para haber alzas en los impuestos municipales. Debido a la crisis, sabemos que ha habido una baja en las recaudaciones. Me pareció que vos mencionabas en otro medio de que ha sido más o menos del 9% la caída de las recaudaciones. ¿Es así? Correcto.
pero el 9% de la caída en este rubro es el IMI, que es el impuesto sobre ingresos, que es un impuesto que pagan todas las personas jurídicas y naturales o los negocios formales del 1% sobre las ventas totales de sus negocios o de las empresas. Entonces, este 1% es lo que se traslada como tributo a la alcaldía de Managua para entonces formar parte de esos ingresos ordinarios. Pero también están otros ingresos como el sticker de rodamiento, como el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles, que ha estado sonando dadas las maniobras que ha hecho en este momento la administración. Es obvio que ha habido, como te mencionaba, una caída de los ingresos y dado obviamente a la crisis sociopolítica que vivimos. Sin embargo, en una reciente publicación del diario La Prensa se confirmó la excesiva partida que se le ha dado al vicealcalde Enrique Armas con respecto a su combustible designado. ¿Cuál es tu criterio a esta excesiva asignación del combustible, ya que las autoridades deberían de ser más austeras en estos tiempos? Sí, bueno, en nuestras facultades, ¿verdad?, de ser fiscal, de fiscalizar la función pública en este sentido de la municipalidad, me he tomado la tarea de poder analizar el nuevo presupuesto y entre ellos pude encontrar esto anómalo, diría yo, porque sacando cuentas en los 291.000 córdobas que le está asignando en esta partida para gasto de combustible a este funcionario, a razón de que daba en el presupuesto a 331 kilómetros. Es como que él recorra todos los días 331 kilómetros. Y que incluso se consultó a taxistas que ni ellos, que pasan toda una jornada diaria recorriendo toda Managua, se gastan toda esa cantidad de combustible. Y hay que tomar en cuenta también el precio tan alto que tenemos ahorita de los combustibles. Estábamos hablando que hoy en día el litro de gasolina super está a 34.51 córdobas. Sí, efectivamente, y eso fue lo que me sorprendió a la hora de hacer el análisis, y esa es una de las razones por la cual pues ventilamos este hecho tan ridículo como es posible en medio de una crisis que está viviendo incluso la misma institución por la falta de captación de recursos, dada la crisis económica, más la crisis económica que están viviendo cada uno de los ciudadanos, dadas las políticas que ha implementado este gobierno, y estamos pagando un combustible con un galón excesivamente caro. Entonces estos señores se recetan estas jugosas partidas o cuotas de combustible que a razón de uno, pues no tiene lógica que él esté recorriendo más de 300 kilómetros al día. Y entonces ahí es donde hacíamos la comparación, que ni siquiera el taxista que sale todos los días a ganarse, ¿verdad?, los ingresos para poder sostener a una familia, tiene que en las 8 horas más o menos recorría, nos decían, un promedio entre 200 a 250 kilómetros. Y este señor pasa más en su oficina y dando comentarios deportivos y recetándose esa jugosa cantidad de combustible. Eso es inaudito, ¿verdad? Ahora, eso que solo logramos detectar a este señor, pero también en la partida presupuestaria de gasto para combustible de la Secretaría es enorme. Más de 2.500, ¿cómo es? Más de 2.5 millones de córdobas asignado a la Secretaría de esta administración. Y ya ni se diga pues al despacho de la alcaldesa. Entonces están siendo inconscientes con los ciudadanos, recetándose estos jugosos cuotas de combustible, y pues obviamente por otro lado están recortando proyectos porque no les está dando el presupuesto. Y hablando de proyectos, ¿qué proyectos considerás que han sido recortados para poder subsidiar estas grandes cuotas que se han recetado a estos funcionarios? Bueno, tenés por ejemplo el parque de La Piedrecita, que lo venimos escuchando desde hace muchos años, que lo van a venir a renovar. Exactamente, entonces todos los años ellos los estaban incluyendo en el presupuesto,
y era la esperanza que todos los años íbamos a ver ya el parque rehabilitado, moderno. Sin embargo, pues en los recortes que hemos hecho en el transcurso de los 2 años anteriores, lo vinieron sacrificando. Ya este año fueron un poco más conscientes de que al final no lo iban a poder hacer y ya no lo incluyeron del todo. Por ejemplo, estaba también una represa que se iba a hacer en Villa Fontana para retener las escorrentías que causa el invierno cuando vienen las lluvias, para que la parte baja de Managua no sufriera los estragos de las inundaciones. Sin embargo, también fue sacrificado ese proyecto y pues quedan vulnerables los Managuas de abajo cuando venga el invierno. Celín, comentábamos que hay una falta de recursos ahorita y debido a ello la comuna tiene una férrea campaña recaudatoria. Ahorita la turbulencia es el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que tienen proyectado, tengo entendido, recaudar 311 millones de córdobas. Sin embargo, muchas de las personas han clamado de que ha habido un aumento de la tasa de la recaudación. ¿Esto es así? Bueno, aquí es importante explicar un poco técnicamente el tema del aumento. La alcaldía o la administración va a decir que no ha hecho aumento porque hacer un aumento en el IBI implicaría reformar el plan de arbitrio, que te dice que se cobra el 1% sobre el valor catastral. Este 1% no ha sido modificado. Lo que uno se hace la pregunta es, ¿quién determina el valor catastral para que me cobren el 1% sobre ese valor catastral? Entonces esto entra a una discreción a catastro municipal juntamente con catastro nacional, que son los que determinan discrecionalmente cuánto es lo que vale tu propiedad, y en ese sentido ellos toman aspectos técnicos en cuanto a que dicen que tu propiedad pudo adquirir mayor plusvalía y entonces si costaba 100,000 pesos tu propiedad, entonces ahora te la están valorando en 200,000 o hasta 300,000 córdobas. Entonces por eso es que ese clamor generalizado de que se le duplicó el cobro del impuesto o se le triplicó, ya vemos a los empresarios que están clamando porque les está llegando hasta un 300% este aumento. Pero precisamente es una maniobra de esta administración y de estas autoridades para meterle la mano a los bolsillos de los ciudadanos, ¿verdad? Y de esa manera es que nos están perjudicando a todos, y ahí vamos de todos los colores y de todas las tendencias políticas. Entonces, pero me llama la atención también que es un año preelectoral. Y esto está contra todo pronóstico, porque un partido político en un año preelectoral o electoral lo que menos hace es aumentar impuestos. Sin embargo, esta administración ha sido muy voraz en este tema de meterle más manos al ciudadano para reforzar un poco el tema del presupuesto, porque se están viendo debilitados para el tema de sus programas clientelares. Yo de manera personal he escuchado que personas que pagaban 500 córdobas ahora les ha llegado un cobro sobrepasando los 1,000 córdobas incluso. Y obviamente de no hacer efectivo dicho pago se ventilan amenazas de llevarlo a los juzgados. Esto es parte de la desesperación que tiene la alcaldía para recaudar impuestos, y ¿qué puede hacer la población ante este tipo de abusos? Totalmente es facultad, ¿verdad?, de las autoridades y un deber de ellos cobrar el impuesto. ¿Qué pasa? Cuando se negoció crear el plan de arbitrio del municipio de Managua, que está separado al plan de arbitrio del resto de los municipios, se integraron 2 artículos, que es el 71 y el 72, donde decía de que las deudas prescribían a los 2 años, es decir, vos ibas a poder pagar solamente los 2 últimos años. Si debías el resto de los años, entonces se te exoneraba, cuando vos personalmente como ciudadano invocabas esa prescripción.
dado de que no era costumbre del ciudadano invocar esa prescripción y no estaba facultada la administración como para hacerla de hecho, ¿verdad? Entonces la deuda se iba registrando en el sistema. Entonces esa deuda queda registrada en el sistema porque el ciudadano nunca la invocó. Y entonces aquí donde el mensaje es: el ciudadano tiene que ir a invocar esa prescripción. Pero este artículo se creó para que el partido que en ese momento estaba en la oposición y que ahora es autoridad, lo utilizaba para maniobrar el tema de fomentar la cultura de no pago como una medida de boicotear las administraciones anteriores. Pero también con esa visión de que algún día ellos iban a ser autoridad, dejaron el otro artículo donde decía de que se interrumpía la prescripción si te llegaba la notificación o se hacía mediante una notificación judicial. Entonces este es el artículo que ellos están aplicando y les están negando la prescripción a todos los ciudadanos que deben más de 2 años en la alcaldía de Managua. ¿Y hay alguna forma de apelar? La ley 40 te da el derecho como ciudadano de acudir a un recurso administrativo ante la alcaldesa, y si la alcaldesa no da lugar a ese recurso, entonces el siguiente derecho que tenés es recurrir ante el Consejo Municipal. O sea que al Consejo Municipal llegan estas apelaciones y tenemos a 72 concejales de la bancada sandinista, de 80 que somos en total, y pues ellos solo levantan la mano porque ya hay una decisión política de que no se le va a exonerar a ningún ciudadano que recurra por derecho a una apelación. Para finalizar, Celín, me gustaría tu opinión sobre a qué le atribuís que el Frente Sandinista tiene una maquinaria de 72 concejales que prácticamente deciden por todos los Managuas cómo va a ir el rumbo. Bueno, interesante la pregunta, pero quiero retroceder. Tiene 72 concejales en este momento por la política del fraude que han venido cometiendo durante todos estos procesos electorales. Pero también hay una responsabilidad del ciudadano que ha caído en la apatía o en la indiferencia de los procesos electorales. Entonces, cuando caemos en esa indiferencia, no ejercemos nuestro derecho ciudadano de ir a elegir, ¿verdad? Estamos claros de que porque tienen controlado el tema electoral. Pero si todos los ciudadanos fuéramos a votar y hiciéramos, como decía Fabio Diamantini en su campaña, una montaña de votos, difícilmente esta autoridad podría hacer un fraude, pero pues nosotros contribuimos a que este fraude se diera. Entonces, mi mensaje realmente es que para estos nuevos procesos electorales no seamos indiferentes. Vamos a votar, votemos por la preferencia política de la oferta electoral en ese momento, que eso nos beneficia a todos los ciudadanos de una u otra bandera. ¿Por qué? Porque hay correlación de fuerza en estos espacios de autoridad donde se puede defender al ciudadano, pero en esta correlación de fuerza que estamos en la mínima expresión, ni siquiera podemos levantar la voz para defender a los ciudadanos. Así es, totalmente de acuerdo con vos, Celín, y gracias por estar en el programa con nosotros. Pasamos con Darwin Martínez con su segmento Latinoamérica al Día. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Darwin Martínez para dar inicio con su gustado segmento Latinoamérica al Día. Bolivia irá a elecciones este próximo 5 de mayo. El Movimiento al Socialismo eligió a Luis Arce como su candidato a la presidencia. Pero para saber quién es este polémico personaje, damos inicio con su gustado segmento Latinoamérica al Día. Luis Arce fue ministro de Economía durante el gobierno del izquierdista Evo Morales. Tras la renuncia del dictador Morales y un convulso clima político en Bolivia, el izquierdista Movimiento al Socialismo ha definido a Luis Arce y David Choquehuanca para candidatos al Ejecutivo, ambas figuras de peso en el gobierno de Morales. Luis Arce Catacora fue ministro de Economía en los distintos periodos de gobierno de Evo Morales. Solamente se separó del cargo en 2017 para someterse a una operación por cáncer en el riñón. El papel de Arce al frente de las políticas socialistas de Evo Morales fue clave para el desarrollo de su proyecto político.
En las filas del movimiento al socialismo, reconocen a Arce como el mentor de lo que se denominó el socialismo del siglo XXI, implementado en Bolivia. Con esto llegamos a la parte final de su gustado segmento Latinoamérica al Día. Estuvo con ustedes Darwin Martínez y los invitamos a sintonizarnos en cada una de nuestras plataformas digitales. Y hemos llegado a la parte final de su programa Jóvenes en Libertad. Recuerden que pueden sintonizarnos por la señal de Canal 23 todos los viernes a partir de las 5 de la tarde con reprise a las 9 de la mañana. También en nuestras plataformas, en las redes sociales y nuestro canal de YouTube pueden encontrarnos como Ciudadanos por la Libertad. Y no podemos obviar también el programa que se transmite todos los días a las 3:30 de la tarde por Radio Corporación, La Hora de la Libertad. Bueno, no queda más que despedirnos, no sin antes agradecer a todo el equipo que hace posible la producción de este programa, a Gerardo Mercado, nuestro camarógrafo y productor, a Marisela Moreno y demás miembros del equipo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y será hasta la próxima. Y aunque no es el momento de candidatura, los Ciudadanos por la Libertad asumimos desde ya el compromiso de no postular a ningún miembro del partido para candidato presidencial. Y nos comprometemos a trabajar en alianza con todos los sectores para elegir a quien sin duda alguna logrará la derrota del Frente Sandinista.